Bienvenidos a este episodio especial. Somos estudiantes de Psicología de la UNAD y hoy analizaremos cómo la violencia del conflicto armado transforma el alma de nuestras comunidades. Nuestro podcast se llama Tejiendo Memorias, Subjetividad y Resistencia en el Territorio. Eh, un saludo a todos. Hoy pues compartiremos los resultados de una investigación participativa realizada con líderes comunitarios enfocándonos en la construcción de subjetividades en contextos de guerra. Vamos a realizar una breve introducción. Pues en este ejercicio se fundamenta la psicología comunitaria con una perspectiva psicosocial y buscaremos entender el impacto de la violencia no como un síntoma aislado, sino como una herida en el tejido social. Trabajamos también específicamente con diferentes zonas de nuestro país, donde las comunidades han transitado desde el miedo absoluto bajo el control de grupos armados hasta procesos actuales de resistencia y cambio productivo. La primera pregunta que vamos a analizar en este podcast es, ¿cómo se configura el miedo como un factor de control sociocultural? Buenas noches, mi nombre es Jenny Barbosa y pues en los participantes que me ayudaron fueron la comunidad de Bosa. Ellos fueron desplazados desde el departamento del Tolima. Ellos configuran el miedo por la vivencia que vivieron cuando estuvieron pequeños. Como les dije, ellos fueron desplazados, ellos estaban muy pequeños, vivieron la violencia a fondo, o sea, les mataron gente cercana, a ellos les llegaron, digamos, a medianoche y les dijeron que tenían que desplazarse, si no al otro día amanecían muertos. Era una señora con 5 niños, y ella era líder comunitaria, había fundado cabildos. Entonces, el miedo los hizo fue que salieran del territorio y no volvieran más allá porque pues el miedo de que de pronto los mataran, que les hicieran algo a sus hijos. Entonces ellos dicen que fue algo muy, o sea, muy extremo que vivieron. Entonces ese miedo lo hicieron fue en ayudar a las personas, seguir luchando por las ideales que tienen y pues seguir esto ayudando a las personas. Entonces ese miedo lo configuraron en un factor de resiliencia y de ayuda para las demás personas, para las comunidades y asimismo para ellos mismos, porque les ayudaron a superarse y a ser mejor persona y querer luchar por la democracia y por todo lo que se vive con estos conflictos armados. Gracias. Vale, perfecto, compañera, muy bien. También inicialmente ese trauma psicosocial, ¿no? Que se fractura y pues deja de ser predecible y seguro y obliga pues al sujeto a vivir en un estado de alerta, ¿no? Bueno, la segunda pregunta es, ¿de qué manera la comunidad resiste ante la imposición de una realidad violenta? Bueno, en mi caso, en las entrevistas que realicé, la resistencia aparece en los pequeños actos, ¿no? Ocultar a alguien para salvarle la vida o mantener el silencio para proteger a la familia son formas de poder y resistencia. Digamos, en el caso de mi entrevistado en Miraflores, el cambio, por ejemplo, de la coca, bueno, por cultivos como el cacao no es solo pues económico, es también pues una apuesta por recuperar la autonomía y reconfigurar la subjetividad de esta legalidad. Bueno, en mi caso, las personas que entrevisté son desplazadas de zonas rurales de Caquetá y Putumayo. La comunidad resiste ante la violencia por medio de la unión, el apoyo mutuo y pues la creación de espacios de diálogo y convivencia. A pesar del miedo y pues de las dificultades generadas por el conflicto armado, muchas personas buscan fortalecer las relaciones comunitarias, proteger sus tradiciones y pues apoyar a quienes han sido afectados. También se pudo evidenciar que la resistencia a través de iniciativas sociales, actividades comunitarias y procesos de reconciliación que permiten reconstruir pues la confianza y promover la paz dentro de la comunidad. Perfecto, muchas gracias, compañera. Bueno, y la tercera pregunta es, ¿qué papel juega la memoria en la recuperación de la subjetividad hoy?
Sí, compañero, esa pregunta me hace recordar a cuando a los entrevistados, porque tuve la oportunidad de ver tanto la entrevista de ustedes, tener en cuenta también la entrevista que yo realicé, y cuando se le hacía la cuarta pregunta sobre qué cambios ha notado en su forma de pensar, muchas decían como que sí, ya eso quedó en el pasado, ya las personas se han adaptado, ya hay nuevos comienzos, por decirlo así. Y, y así es, esa memoria ya no se queda en el dolor. Muchas personas han sido muy resilientes. Entonces, eso me hace pensar en que la subjetividad de ellos no se construyó solamente o únicamente desde el dolor. Muchas personas desarrollaron ese proceso de resistir y de tener resiliencia. Rescato una frase que decía uno de los entrevistados de mi compañera que pude ver y es que él decía, no se olvidan los hechos, pero se intenta recuperar los lazos, la confianza, la esperanza, el volver a crear esos vínculos entre comunidades y seguir construyendo tejido social que él mismo mencionaba. Entonces, sin duda, este tipo de pensamientos ayudan a que no se queden estancados, sino que ese proceso o eso, lo que llegaron a pasar, sea para un cambio positivo. Perfecto, compañera. Muchísimas gracias por esa reflexión. Sí, efectivamente, también, digamos, en mis entrevistados también, pues mencionaban que también dar esa moral, ¿no? Apoyarse también mutuamente, que es vital para ellos. Ya esa subjetividad, como tú le decías, ya no se define por lo que, pues, lo que pasó en ese tiempo, sino también por la capacidad de reconstruir ese pueblo. Esa es la respuesta que doy también a esa pregunta, compañera. Y bueno, llegamos también a las conclusiones. Entonces también de mi parte podemos concluir que las subjetividades son escenarios de conflicto, pues también son dinámicos. El trauma psicosocial es profundo, pero la agencia humana y el apoyo comunitario permiten transitar hacia nuevas formas de bienestar. Y también la principal lección de nuestros líderes es que pues el bienestar social se recupera cuando el miedo deja de ser el centro de la organización comunitaria y se da paso a la confianza y el desarrollo autónomo. Mm, ¿Alguien tiene de pronto alguna otra conclusión? No. Bueno, quisiera como completar algo y es que esto nos dejó una conclusión y es que la identidad muchas veces también puede ser colectiva. Eso que sufrieron ellos, los vivieron ellos personalmente, pero también muchas personas a su alrededor. Entonces, esto nos hace pensar en que debemos tener ese sentido de pertenencia y saber de que una persona también puede sufrir en comunidad, ¿sí? Una identidad, es decir, una memoria y una identidad colectiva. Perfecto, Yo sí. tengo otra conclusión. Puedo decir que pues estas entrevistas nos permitieron comprender cómo el conflicto armado pues ha impactado no solo en la seguridad y la estabilidad de las comunidades, sino pues también en la forma en que las personas pues piensan, sienten y se relacionan. Y a pesar pues de las consecuencias emocionales y sociales que dejó la violencia, pues muchas de estas comunidades han demostrado como capacidad de reconstrucción. Perfecto. Muchísimas gracias, compañeras. También, pues, también agradecer a todos nuestros líderes que nos ayudaron a realizar ese trabajo. Entonces, mm, nada, compañeras, muchísimas gracias. Este podcast, pues, fue realizado por Laura Camila García, Lucy Carolina Pérez, Jenny Lorena Barbosa y Miguel Ángel Benavides. Muchísimas gracias a todas. Gracias. Gracias. Gracias.